Muy buenas a todos nuestros seguidores. Hoy vamos a comentar el tema de la vuelta del viaje a la Luna por parte de la NASA. Evidentemente, desde hace más de 50 años, el hombre no ha vuelto a viajar a la Luna. La primera vez que el hombre pisó la Luna fue en 1969. Concretamente sería Neil Armstrong el primero que puso su bota sobre el suelo lunar. A continuación lo hizo Aldrin, Edwin Aldrin. No obstante, esto fue el Apolo 11. Luego hubieron otros que también pisaron la Luna. La última vez fue en 1972. Según los datos, son 12 el total de astronautas que han pisado el suelo lunar. Curiosamente, ninguno de ellos encontró selenitas. Evidentemente, ese vuelo que se realizaron y que algunos otros fueron fallidos, lógicamente, una larga data de vuelos y Apolos. Posteriormente, eso fue arrumbada a un lado, esa idea, al menos no se ha vuelto a hablar hasta recientemente, ahora en abril del 2026, se habla del viaje a la Luna, simple y llanamente tripulado por 4 astronautas que salen desde la estación espacial en la lanzadera el 1 de abril de 2026 en un recorrido de un viaje que durará o periplo de 10 días alrededor de la órbita lunar, que dando vueltas por la parte oculta o cara oculta de la Luna. Todos esos datos se recogen en el proyecto Artemis 2, que la nave es Orión, concretamente el nombre de la nave en la que viajan en este momento estos 4 tripulantes. Lógicamente eso ha costado una fortuna. Todos estos vuelos y toda esta capacidad de lanzamiento han costado una fortuna. Y yo me pregunto, ¿no se podría haber evitado que esto primero se erradicara el hambre, la miseria, las enfermedades en la Tierra y luego dedicar a tirar el dinero al espacio, nunca mejor dicho al espacio, porque hay un montón de toneladas alrededor de la órbita terrestre, de toneladas de chatarra espacial? ¿No sería mucho mejor buscar la manera de erradicar la miseria de la humanidad en todos los aspectos? Son miles de millones de dólares. Entre todos los viajes hablamos de billones con B de dólares. Concretamente, la preparación del vuelo del Orión, solo lo que es la puesta en órbita y el lanzamiento, ha costado alrededor, según los datos que se pueden consultar en Internet, más de 4.000 millones, sin contar que el proyecto Artemis 2 va a tener otra fase que será el 2028 con la idea supuestamente teórica y práctica de instalar una base lunar, ya lo que se hablaba en vuelos anteriores del Apolo, una base lunar para hacer proyectos de lanzadera desde allí hasta Marte, según dicen, entre otras misiones que quieren plantear. Todo esto me parece muy de ciencia ficción realmente, porque ya se hablaba por Julio Verne del viaje de la Tierra a la Luna y evidentemente son muchos los que han hablado, autores de ciencia ficción, incluso científicos, que han escrito no solo novelados, sino también sobre estas cuestiones. Pero yo me pregunto, ¿no es mejor emplear todo ese dinero en erradicar primero la miseria que hay en la humanidad aquí en la Tierra? Sería lo más sensato, entiendo. Lo que no es de recibo que aquí mueran niños por inanición en diferentes lugares del planeta en pleno siglo XXI, si no tienen ni para comer, ni tienen agua potable, ni tienen una vida digna o medianamente digna. Señores, es muy delicado el tema, sobre todo en la cuestión de emplear un dinero importantísimo en cuestiones que no benefician de forma inmediata a la humanidad. Por tanto, cada cual tendrá su opinión y sacará su propia conclusión al respecto. Gracias por su atención.